Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida, ¿cierto? Saludamos a quienes nos acompañan aquí en vivo, ¿cierto? A través de Zoom y a quienes nos van a ver asincrónicamente al seminario sobre los derechos de la infancia en el ámbito educativo, el rol de la escuela como garante. Los y las docentes que nos acompañan en la jornada tenemos, ¿cierto? A Yana Stuardo. Ella es licenciada en psicología por la Universidad de Andrés Bello. Magíster en Psicología Clínica, mención en Psicodiagnóstico e Intervenciones Terapéuticas por la Universidad Andrés Bello. Diplomada Internacional en Educación Emocional y Bienestar Integral, mención Parentalidad y Crianza Respetuosa por la Fundación Liderazgo Chile. Docente universitaria, se ha desempeñado como psicóloga en contextos educativos tanto del área de programas de integración escolar, PIE, como convivencia escolar. En la actualidad se desempeña como encargada de convivencia escolar. Y también nos acompaña el profesor Juan Pablo Salinas Cerda. Él es psicólogo, máster en investigación en educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en liderazgo y gestión educacional por la Universidad Andrés Bello, doble diplomado en política educativa y gestión educativa, asesor educacional en gestión directiva y docencia, docente universitario y además es coordinador de equipos de convivencia escolar. Entonces, hecha la presentación y la bienvenida al seminario, ¿cierto? Docentes, es toda suya la sesión. ¿Comenzamos, Rodrigo? Sí, todo suya la sesión. Muy buenas tardes, noches a todos y a todas. Muy bienvenido a este espacio. De verdad que un gusto poder recibirle. Además que tenemos una súper convocatoria. Así que muchas gracias por estar conectados y conectadas. Vamos a compartir con Alana eh, un tema muy relevante. Usted me avisa si se escucha bien. Un tema muy relevante en el quehacer de las escuelas, ¿sí? Eh, Entendemos la escuela como ese espacio de aprendizaje, de relaciones, de desarrollo, de bienestar también, pero hay una serie de otros elementos, variables y factores que nutren ese proceso o lo afectan. Y en aquellos que se afectan, el rol que tenemos los profesionales es relevante para comprender, conocer, comprender y actuar frente a ellos. Y uno de esos factores que muchas veces afecta tiene que ver con la vulneración de derechos. En función de eso, hemos preparado una pequeña presentación con Alana que busca mostrar en términos generales eh, esta variable que afecta el desarrollo normal de la escuela y de qué manera podemos abordarla, ¿sí? Lo vamos a dividir en dos partes esta presentación de hoy. Una primera parte que va a estar a cargo mío, que tiene que ver más bien como las conceptualizaciones, la reflexión respecto a lo que tiene que ver con los derechos, la escuela, la vulneración. Voy a mostrar un par de datos relacionados con la vulneración de derechos y generar más bien una reflexión del estado del momento y del por qué. Y luego, Alana, en la segunda parte, va a estar a cargo de invitarnos también a una reflexión relacionada con los agentes educativos, primero la escuela, luego los agentes educativos, y cómo vamos trabajando este factor, esta variable, este elemento que está en todas nuestras escuelas. ¿Sí? Así que vamos a comenzar desde ahí, voy a compartir pantalla. Y vamos a compartir pantalla, la presentación, perdón. Ahí está. Ya. Yo voy a mover las cámaras, no los veo a todos y a todas ahora. Así está. Bien. Entonces, el seminario de hoy que venimos a presentar y que está asociado, como bien decía Rodrigo, a un curso que parte la próxima semana, 21, 22 y 29 de marzo, que también va a estar dirigido por nosotros dos. Eh,
vamos a profundizar en estos temas y vamos a tener algunas, no algunas, vamos a tener varias actividades prácticas en cada una de las sesiones para que vayamos trabajando, ¿verdad?, esta importante temática de la escuela. Entonces, prevención y promoción, perdón, prevención y protocolos en vulneración de derechos en el ámbito escolar. Bueno, ahí estamos nosotros, nos hicieron una presentación, decía que coordinador de proyectos en algún momento de convivencia escolar. Hoy día estoy principalmente centrado en el ámbito académico universitario. ¿Sí? Ahí está Alana y la presentación que hizo Rodrigo hace un momento. Y quiero partir con una primera pregunta. Yo sé que, dada la cantidad de personas que tenemos hoy día conectadas, nos puede resultar un poco difícil poder responder entre todos, pero le invito a esta pequeña reflexión y me interesa mucho que ustedes, si tienen la posibilidad de estar anotando, estar escribiendo en algún cuaderno, en algún blog de notas, hacernos esta pregunta, porque muchas veces esta pregunta sobre qué entendemos por derecho a la niñez parece un poco obvia, porque venimos muchos años hablando de esto. ¿Sí? Sin embargo, cuando nos vemos enfrentados a situaciones particulares en la escuela, la casuística, los derechos de la niñez se ponderan. ¿Sí? Yo voy a ir contando algunos ejemplos, algunas situaciones que he ido recogiendo a través de mi experiencia, pero sabemos que el derecho a la niñez está ahí, ¿no es cierto? Que existe, vamos a hacer una definición, pero le invito a que ustedes traten de anotar o de escribir en alguna parte qué entendemos por derecho a la niñez. ¿Sí? El derecho a la niñez la vamos a entender a partir de lo que nosotros vamos a ir trabajando, ¿sí? Mira, ahí aparecen algunas respuestas, súper bien. Protección, dicen algunos, ley 21, ¿sí? En un país súper legalista, qué interesante que podamos recurrir a un espacio de cuidado, un deber del Estado, perfecto. Bien. El derecho a la niñez es un conjunto de garantías fundamentales. Y ese es un primer paso, ¿no es cierto? Es un conjunto de garantías, o sea, son varias. Cuando hablamos de derechos, son varios derechos, pero son fundamentales, o sea, lo entendemos como prioritario, ¿sí? Hay algunos que se ponderan más que otras para poder desarrollar esta idea de derecho de la niñez, pero es un conjunto de garantías fundamentales, ¿no es cierto? Y que tienen como por objetivo, ¿sí?, asegurar el bienestar, el desarrollo integral, ¿sí? Y tenemos que protegerlos. Eso son por objetivo los derechos de la niñez, ¿sí? Que es asegurar su bienestar, el de la niñez, y su desarrollo integral, que es básicamente lo que la escuela en general realiza, ¿sí? Entonces, en este conjunto de garantías en la que la escuela se encuentra posicionado, nos preguntamos, esperen, que me salía aquí la presentación, ¿por qué es necesaria la protección de esos derechos? Esa es una segunda pregunta que nos tenemos que hacer. Una que entendemos, ¿sí? Pero ¿por qué es necesaria su protección? A ver si, Miguel, veamos alguna. ¿Por qué creen ustedes que es necesaria? ¿Sí? ¿Por qué es necesario esta protección de la niñez y de sus derechos? Ya, y dice, perfecto. Ahí aparece una de ellas que tiene que ver precisamente con la vulnerabilidad en la que se encuentran los niños y las niñas y los adolescentes, pero también porque son sujetos de derecho, ¿sí? Y al ser sujetos de derecho, requieren que exista una garantía de protección respecto a aquello, ¿sí? Y tenemos un rol que cumplir respecto a eso. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Cuando necesitamos protección de esos derechos es porque hay una vulneración de esos derechos, ¿sí? Y ahí nos tenemos que volver a preguntar qué entendemos por vulneración de derechos. Y la vulneración de derechos, ¿verdad?, es toda transgresión por acción u omisión
¿sí? Que constituya o no un delito, ¿sí? Y que afecte, por supuesto, las garantías fundamentales de los niños y niñas. Entonces, entender que la vulneración de derecho, primero, que es por acción o omisión, no es solo aquello que se hace, ¿sí? Sino aquello también que no se hace respecto al desarrollo, al bienestar y al desarrollo de los niños y las niñas, cuando decíamos efectivamente que esto tiene relación, ¿sí? Con asegurar el bienestar y el desarrollo integral de los niños y las niñas. Entonces, las vulneraciones son todas aquellas acciones que transgreden, acciones u omisiones que transgreden el desarrollo normal, ¿sí? O el bienestar de los niños y las niñas, ¿sí? Y ojo que son aquellas que constituyen o no delito, ¿sí? Porque muchas veces una agresión o una vulneración, que quiero que revisemos algunos tipos de vulneración, eh, se tiende a creer que porque no constituye delito no es una vulneración de derecho. Y la vulneración de derecho la engloba a todas, constituyan o no constituyan un delito. ¿Sí? Veamos algunos tipos, ¿sí? Las principales formas de vulneración de derecho. Las principales formas, esto para el otro lado, tienen que ver con el trabajo infantil y la mendicidad, ¿sí? Tienen que ver con la explotación, el abuso sexual o la violación, tienen que ver con la violencia intrafamiliar, física y o verbal, tienen que ver con la violencia psicológica, ¿sí? Y tienen que ver con la negligencia o el abandono. Las fotos que puse ahí durante muchos años estaban normalizadas y en muchos lugares todavía tienen cierta normalización y vamos a revisar algunas estadísticas actuales en Chile respecto a algunos tipos de vulneración de derechos que todavía existen, ¿sí? Veamos algunos datos. Estos datos que corresponden a la encuesta, aquí está, que corresponde a la encuesta nacional de actividades de niños, niñas y adolescentes del Ministerio de Desarrollo Social, esta es el 2023, salió el 2024, o sea, esta es la más actualizada, nos muestra este cuadro que es bien llamativo, ¿sí? Primero nos dice que la incidencia del trabajo infantil, esto tiene que ver con trabajo infantil general, la incidencia del trabajo infantil y sus componentes entre niños de 5 a 17 años, y lo vamos a distribuir en porcentaje y con números. Señala que el trabajo infantil en general, porque se distribuye en tipos de trabajo, el trabajo infantil en general llega a un 15,5% de la población de niños, niñas y adolescentes, o sea, alrededor de 500.000 niños, niñas y adolescentes. Y lo podemos distribuir en tres grupos, ¿sí? Primero, exclusivamente trabajo infantil en las ocupaciones y en otras actividades económicas, ¿sí? El 4% de la población de niños y niñas, equivalente a 139.000 niños, niñas aproximadamente entre 5 y 17 años. Exclusivamente al trabajo infantil en actividades domésticas y de cuidados no remunerados y peligrosos, 328.000 niños, niñas y adolescentes. Cerca del 10% del total de niños, niñas y adolescentes, que a mano derecha se señala el total de niños, niñas y adolescentes de 3.270.700. ¿Sí? Y tenemos un 1,2% que tiene ambas formas de trabajo infantil, que llega a los 38.000 niños, niñas y adolescentes. Si tomamos estos dos grandes grupos, podemos ver que el trabajo infantil en ocupación y en otras actividades económicas llega a los 177.000, equivalente al 5%, y el trabajo infantil en actividades domésticas y de cuidado remunerado y peligrosa al 11%, que son 366.000 niños, niñas. Es un número llamativo, ¿no es cierto? O sea, todavía no encontramos con niños, niñas haciendo actividades remuneradas de ocupación laboral,
¿sí? Y probablemente con la pandemia, el trabajo infantil en actividades domésticas eh, aún es reconocible y podemos ir viendo que todavía, o sea, tendemos a creer que todavía hay más de eso, digamos, ¿sí? Pero quiero hacer la distribución, ¿sí? Entre niños, perdón, entre hombres, mujeres y el total. Fíjense que en el trabajo, en la ocupación y otras actividades, nos encontramos que el 6,6% corresponde a hombres y el 4,2% corresponde a mujeres. Y en el trabajo doméstico y de cuidados, el 12% corresponde a mujeres y el 10% corresponde a hombres. ¿Sí? Esta estadística que es post pandemia, también, o sea, esta encuesta que es post pandemia, también se levantaron datos muy importantes durante la pandemia, ¿sí? Los trabajos, bueno, el sesgo de género que no encontramos, que al recluirnos en la casa, las niñas y las mujeres tendieron a llevarse mayor cantidad de trabajo por una cuestión, ¿no es cierto?, de nuestro modelo de sociedad. Pero todavía nos encontramos con un 15% de niños, niñas y adolescentes que realizan actividades y trabajo infantil. Por otra parte, por otra parte, la segunda encuesta nacional de polivictimización, ¿sí?, del año 2023, entre niños de 12 a 17 años, muestra un mayor incremento de la violencia psicológica manifestada en insultos, pasando de un 28% el 2017 a un 35% el 2023. En la encuesta ELPI, el 57% de los niños, niñas entre 5 y 12 años es víctima de agresiones psicológicas en su crianza por parte de cuidadores principales. Y finalmente, la encuesta CAP de la UNICEF señala que el 47% de los cuidadores consideran al menos una práctica violenta como efectiva y el 33% de los padres y madres no considera la violencia psicológica como una forma de violencia. ¿Sí? Datos que nos invitan a reflexionar respecto a la vulneración de derechos. Es por esto, ¿sí?, que los derechos de los niños, las niñas y adolescentes son inherentes a la condición humana y es necesario, ¿verdad?, su protección. Y el Estado tiene la obligación, a través de toda su red, a través de toda su estructura, garantizar el bienestar integral, incluyendo el derecho a la educación, la salud, la seguridad emocional y la protección contra el abuso. Quiero poner algunos hitos, ¿sí?, de la protección como Estado, de la protección de la infancia y sus derechos. Hay varios más, ¿sí? Hay uno, de hecho, que comentábamos hace un par de días con Alana, que es muy importante y tiene relación con la escuela, que lo voy a mencionar después, pero hay muchos más a lo largo de todos estos años. Pero quiero mencionar estos 5 hitos, ¿sí?, más contemporáneos, que además están más vinculados a la realidad de las escuelas actualmente, ¿sí? El primer hito tiene relación en 1990 con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Niña y los Adolescentes, que en estricto rigor se llama los derechos del niño, comprometiéndose a garantizar el respeto y el cumplimiento de los derechos de la infancia. El 2004 se crean los tribunales de familia a través de la ley 19.968 que reemplazaba a los juzgados de menores, ¿sí?, dándole una condición más amplia a los cuidados de la niñez a través de la familia. ¿Sí? El 2006 está la creación del Sistema de Protección Integral a la Infancia, el Chile Crece Contigo, sistema que busca garantizar el desarrollo integral de la primera infancia a través de programas de salud, educación y apoyo familiar. El 2021, la creación del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, ¿no es cierto?, Mejor Niñez, que reemplaza al CENAME por un nuevo servicio especializado en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes que han sufrido vulneraciones. Y finalmente, el año 2022, la Ley 21.430 sobre garantía y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, que establece un marco normativo integral para la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, alineando la legislación chilena
con la Convención sobre los Derechos de la Infancia. Ahí tenemos 5 grandes hitos, ¿sí? Que buscan efectivamente la protección de la infancia, sus derechos, su bienestar y el desarrollo integral de cada uno de ellos. Y es ahí donde en todo este marco, en este breve recorrido que hicimos en la conceptualización, ¿verdad? En los tipos, la estadística y estos 5 hitos contemporáneos, es que es donde aparece la escuela, ¿verdad? Como un garante de derechos, ¿sí? Como un espacio, un lugar para generar esa protección. Y la escuela tiene un rol fundamental en este proceso, principalmente porque es ahí donde los niños, las niñas y los adolescentes pasan gran parte del día o deberían pasar gran parte del día, ¿sí? Que Chile tenga obligatoriedad de la enseñanza básica y media, que es una de las más altas del mundo, nos permite no solo tener las tasas más altas de escolarización en el mundo, las tasas de alfabetización más altas del mundo, sino que además de un sistema de protección también de la infancia y de adolescencia que efectivamente permite en ese espacio de cuidado, que es la escuela, poder garantizar sus derechos. Es por eso el rol que cumple la escuela en esta protección de derechos, porque en este rol, donde tenemos a los niños y las niñas, conocemos su realidad, ¿no es cierto? No solo cuando nos cuentan algo, sino porque vemos las dinámicas, la escuela cumple un rol central y fundamental en los cuidados de esa infancia. ¿Sí? Bien, voy a revisar. Aquí apareció. Ya, sí, vamos a mandar toda la información. Alana, usted me va diciendo cómo vamos moviendo el Ya, punter. muchas gracias. Bueno, primero que todo, buenas noches. Agradecerle a todos y cada uno de los que están conectados. Sabemos que es tarde, ¿cierto? Pero al igual que ustedes, tenemos este interés en ir fortaleciendo, en ir profundizando sobre los conocimientos y sobre todo lo que tiene que ver con la protección y el bienestar de los niños y niñas adolescentes, ya con los que muchas veces algunos trabajamos. A medida que voy hablando, voy a ir haciendo preguntas y ahí igual voy a ir agradeciendo sus comentarios. Me gustaría saber quiénes de los que están acá presentes trabajan en establecimiento educativo. Solamente como para tener un sondeo. Maravilloso. Entonces, qué bueno, colegas, que sigamos interiorizándonos en esto, porque evidentemente el tema de vulneración de derechos, como bien nos mostraba Juan Pablo, es algo que históricamente hemos ido avanzando y que eso hace que como profesionales, ¿cierto?, queramos ir eh, ampliando nuestro conocimiento para ir perfeccionando más nuestro quehacer, ¿cierto?, y nuestra acción. A quien está en práctica, bienvenida también, de que agradecida de que pueda estar también en este momento. Primero que todo, quiero invitarlo a una reflexión y es que cuántos de los que trabajamos en colegio, trabajamos con la infancia, nos hemos encontrado con situaciones que nos van generando dudas del bienestar de nuestros estudiantes. Tal vez alguna frase que nos deja pensando, que nos deja un poquito inquietos, comportamientos que nos parecen inusuales, ya que nos pudiesen indicar que algo no está bien, pero claro, muchas veces pasa. Pero ¿cuántas de todas esas veces que pasa? Nosotros como profesionales tenemos la claridad de cómo actuar, ¿ya? ¿Cuántas veces hemos estado en la duda de qué hacer, cómo procedo, qué hago? O ¿cuántos de nosotros podemos decir, sabes qué, mi institución educativa, todos los miembros de la comunidad educativa saben qué hacer frente a una situación similar a esta? Todos los miembros de la comunidad educativa saben cómo detectar eh, alguna, alguna señal de vulneración. Y claramente, como bien dice Javiera, esto, para eso nos sirven los protocolos y es a través de esta ruta, ¿cierto? De este webinar, que los queremos invitar a interiorizarte un poquito más, sobre todo con el curso que vamos a presentar al final. Eh, y es porque son
dudas legítimas, ¿ya? Si en algún momento nosotros dudamos, aunque llevemos 20 años de experiencia, de años de experiencia, ¿cierto? Dudamos, es porque algo es súper legítimo. Y nos pasa a la mayoría que estamos en educación, ya sea cuando estamos empezando o cuando ya estamos trabajando, que nos cuestionamos qué hacer, ¿ya? Y desde ahí la invitación es que estas son dudas legítimas, pero el estar aquí y el seguir profundizando significa que tenemos interés en la infancia, ¿ya? Lo importante es entender de que existen herramientas y protocolos que nos pueden ayudar a abordar esto de manera efectiva, ¿ya? Y brindando apoyo a los estudiantes sin ponernos en riesgo a nosotros ni a ellos, ¿ya? Los quiero invitar también a una reflexión sobre por qué es fundamental conocer y aplicar estos protocolos y cómo esto va fortaleciendo la labor educativa y sobre todo en la comunidad en general. Cuando son subvencionados, sí, sobre todo eso, pero nos vamos a ir dando cuenta de por qué es importante este documento y este papel, que muchas veces se ve así. Creo que moví algo en mi pantalla, espérenme un poquito. Sí. Em, lo importante es entender que cuando hablamos de materia de protección de derechos de la infancia, no solamente se trata de prevenir una negligencia, o una vulneración o un maltrato, sino que también nosotros como institución educativa tenemos que ir garantizando el acceso a otros derechos fundamentales, ¿ya? Nuestra labor como garante de derechos no es solamente estar alerta ante una señal, sino que promover ciertos derechos fundamentales como lo es la educación, la salud, la alimentación, el bienestar, ¿ya? Si un niño asiste a clases con hambre, si no ha dormido bien por las rutinas que tienen en la casa, ya si hay un problema de salud sin atender, ¿realmente ese estudiante va a estar en igualdad de oportunidad de aprender que los demás? Si siente que el entorno escolar no es seguro o si vive en un ambiente donde ha normalizado la violencia y la negligencia, ¿vamos a estar nosotros garantizando que ese estudiante va a desarrollar su máximo potencial? Le voy a dar un caso hipotético que yo creo que a más de alguno le ha pasado, y es que tenemos niños que asisten regularmente a clase, pero que progresivamente empezamos a ver que va bajando el rendimiento, que se va mostrando más decaído, que va evitando el contacto con alguien, ¿cierto? Vemos cambios en la conducta, y a veces los profesores lo atribuyen a que está más tímida, a que quizás tiene más sueñito y está cansada. Pero ¿qué pasa si en realidad está viviendo alguna situación de violencia en el hogar? ¿Ya? Esas son señales que cuando uno va estudiando en materia de derecho lo ponen un poco en alerta, pero cuando no tenemos ese conocimiento lo podemos pasar desapercibido. Y si no notamos estas señales, ¿cómo vamos a poder intervenir a tiempo, ¿cierto? Para ir activando redes, activando el apoyo que necesita. Em, Así que de aquí, estaba leyendo la respuesta de Yarelia, eh, los quería invitar a escribir cuáles creen ustedes que son los derechos que más están siendo vulnerados en su establecimiento educativo y qué les hace pensar a ustedes que esos derechos no están siendo garantizados. En educación y salud, de asistencia, dicen por acá. Yarela dice que en su establecimiento se han ido modificando los protocolos e integrando nuevos enfoques. Bueno, eso hay algo que vamos a ver en el curso y es cada cuánto se tienen que ir actualizando los protocolos. Pasa muchas veces que los protocolos quedan ahí por años, 10 años, 5 años, y seguimos actuando con el conocimiento y norma que era hace varios años atrás. Por eso igual es importante ir actualizando estos protocolos. Alimentación, salud, derecho a la educación, salud, la inasistencia, la calidad de enseñanza para niños con necesidades educativas especiales, inclusión y inasistencia, abuso sexual y negligencia parental. Maravilloso. Qué bueno saber que de distintas partes de Chile nuestra tendencia es como la misma. Es lamentable en el sentido de que la realidad de nuestros niños es esa, pero estamos sintonizados y nos damos cuenta. Muchas veces cuando trabajamos en convivencia pensamos que quizá nuestro colegio es donde está el incendio,
y la situación es más crítica, pero cuando uno empieza a hablar con colegas y tiene esta experiencia de conocer otras realidades educativas, nos damos cuenta que quizás no es solo nuestro colegio ni nuestra escuela, sino que es algo que estamos viviendo a nivel país, y conectarnos así igual nos permite como ir tomando otras acciones, mucho más sistematizadas, ¿cierto? Entonces, eh, de aquí es donde nos vamos preguntando cuál es el rol de la escuela, ¿cierto? Y de cada uno de nosotros. Que más allá de impartir conocimiento, tenemos también la responsabilidad de velar por un entorno que garantice un desarrollo integral de los estudiantes. Y esto, estimamos, solamente es posible si vamos aumentando nuestro conocimiento, vamos aumentando las herramientas y, como bien dicen algunos, vamos actualizando los protocolos para que cada vez sean más claros, ¿ya? Para que todo miembro de la comunidad educativa pueda actuar de manera más efectiva. No sé si hay que adelantar la diapositiva. ¿Podemos avanzar y quizás hacer un spoiler? Sí, un spoiler, volvemos atrás. La escuela, no, atrás, atrás. No tanto. Como bien decíamos, la escuela tiene que ser un espacio de protección, ¿ya? Y como bien lo decía Juan Pablo, y no es novedad para ninguno de nosotros, eh, saber que el colegio es una parte importante de ellos porque pasan gran parte del día, 8 horas al día, ¿cierto? Muchas veces somos su segunda familia. eh, Pasan gran parte del tiempo, construyen vínculos importantes, van aprendiendo cómo establecer las relaciones, y por sobre todo, encuentran apoyo en adultos que los rodean, ¿ya? Eh, y desde ahí es que donde viene también, junto a toda la normativa que nos respalda, que la escuela cumple un rol protector, ya que muchas veces somos testigos de aspectos de la vida de nuestros estudiantes que en otros lados pueden pasar desapercibidos. Y algunos ejemplos de esos que también los invito a pensar es que, por ejemplo, un estudiante que llega todos los días sin tomar desayuno, no sé a cuánto le ha pasado acá a esta realidad, o que no asiste con sus materiales, no asiste con su uniforme, estudiantes que quizás son muy reactivos a los castigos o que directamente les cuentan que hay castigo en su casa que lo angustian. En la etapa de la adolescencia, por ejemplo, que empiezan a aislarse, que muestran cambio en su estado de ánimo. Estudiantes que tienen miedo de volver a casa, que se ponen a llorar, por ejemplo, cuando llegan, que no expresan abiertamente por qué. ¿Cuántos niños y niñas presentan problemas de asistencia recurrente y sin justificación, con falta de higiene, como dice Paz? Y este es otro cuestionamiento que lo hablábamos con Juan Pablo cuando estábamos preparando el curso. ¿Cuántos estudiantes tenemos con condiciones médicas, sea cual sea, y que los papás, por desconocimiento, por baja adherencia o cualquier otro factor, no asisten a los controles ni a los profesionales que necesitan esos niños y niñas? Y cómo quizás desde el plano de la convivencia a nosotros nos llega esa punta del iceberg, ¿cierto? Y esas igual son señales que tenemos que atender como colegio, que a veces se ignoran por parte de la comunidad educativa porque decimos, pero si esto no es educación. Pero no, son derechos, ¿cierto? Fundamentales, que nosotros como garante de derechos tenemos que estar ahí, ya sea para apoyar a esta familia entregando los conocimientos, activando redes, insisto, o desplegando otras acciones. ¿Para qué? Para el bienestar, siempre priorizando el bienestar superior del niño, ¿ya? Y otra situación que también a veces, o yo creo que ya se tiene un poquito menos normalizada, es cuando tenemos estudiantes con conducta agresiva. Ya estos amiguitos de convivencia que le decimos de repente, porque tienen conducta agresiva reiterada, pero los tomamos por ahí. Los vemos por otro protocolo de agresión, ¿cierto? Vamos conversando con las familias, pero eso también nos puede dar señales si es que nosotros nos vamos interiorizando mucho más desde esta postura de lo que es la protección de derechos. Entonces, todos estos ejemplos que vamos viendo, ¿cierto? Pueden ser señales, ¿verdad? De situaciones que pueden ser más complejas unas que otras, ¿cierto?
pero que como profesionales de la educación tenemos que estar atentos y tenemos que saber cómo proceder de manera responsable, pero sobre todo, porque aquí no estamos solos, ¿cierto? Coordinadas como institución, ¿ya? Y desde esta postura, ¿cierto? Es importante entender que nuestro rol como profesionales de la educación en materia de protección de derechos, tenemos un rol fundamental, sobre todo en la creación de ambientes seguros y en la prevención de estas situaciones, ¿ya? En materia de derechos y en educación no necesariamente, o sea, no solamente lo reactivo, también tiene que ver con el enfoque preventivo. Me parece que sí, ahora hay que darle play a la otra diapositiva, ¿ya? Entender nuestro rol dentro de la comunidad educativa, ¿cierto? Y dentro de esta institución que es un garante de derecho, significa que es fundamental, como bien lo venía diciendo, en atender las señales de alerta, ir interiorizándonos en eso, y que muchas veces, y aquí hablo desde el rol de convivencia escolar, somos nosotros los que tenemos que liderar esta batalla, como, o más que eso, como esta ruta, ¿ya? Porque no todos los miembros de la comunidad educativa están tan interiorizados en esto, y de aquí también viene nuestro rol, ¿ya? En socializar esta información con este enfoque mucho más preventivo que después vamos a ir revisando, y, y entender que cada uno de nosotros tiene un rol en esta materia nos hace alivianar un poquito más la carga de que no somos solo nosotros los que tenemos que velar por un niño, ¿ya? No es solo la psicóloga, no es solo la trabajadora social, el encargado de convivencia, sino que cuando empezamos a instaurar esta cultura de protección como institución, empezamos a encontrar una red, ¿ya? En nuestros compañeros de trabajo, ¿ya? Y funcionamos como una red que funciona de manera coordinada, ¿cierto? Para velar por estas posibles vulneraciones o negligencia, pero también en su prevención y en su promoción, ¿ya? Em, por esto también es importante que toda la comunidad educativa tenga claridad sobre qué hacer, ¿cierto? En estas situaciones, que reciba capacitación, el conocimiento sobre estos protocolos, que, insisto, no solo protegen a los estudiantes, sino que también van resguardando a los profesionales que acompañan este proceso, porque ¿qué pasa si no detectamos una posible vulneración y no actuamos? ¿Ya? Que nos puede pasar, ¿cierto? Y nos ha pasado, yo creo, que en algún momento en nuestro colegio no se actuó o no se detectó, o la detectamos ya cuando era muy tarde. A mí me ha tocado, por ejemplo, escuchar equipos que me dicen como, no, yo aquí no me meto. No, ya estás metiendo tribunales, yo aquí no me quiero meter porque se me complejiza. O incluso profesionales que al detectar al ver una señal de alerta, prefieren no decir para no derivar y así que el niño no caiga como en red externa, ¿cierto? Que no sea intervenido por NL. Ahí veo algunas cabecitas haciéndome sí. Y que prefieren que no, ¿ya? Que no, que por favor no lo derivemos a la ONL porque pues, es un buen niño, entonces ¿cómo lo vamos a estar sometiendo a eso? Y vemos muchas veces estas redes de apoyo como un riesgo, cuando no debiese ser así. Y eso también tiene que ver con la cultura de la prevención, de que no seamos solo nosotros los que tengamos claridad de cómo funciona este sistema, ¿ya? Sino que también, eh, sino que también lo sepan ellos. Me distraje con Joana que dijo qué sucede cuando una vulneración sucede en el establecimiento. Para eso es importante un protocolo, ¿ya? Un protocolo que te permite que ante estas cuestiones tú vayas a tu documento, ¿cierto? Y esto ya esté especificado. Y los protocolos, como se hacen con tiempo, ¿cierto? Te permite que tú no improvises, que no queda sujeto a cuestiones personales, sino todo lo contrario. Es tu establecimiento, ¿cierto? Que aprobó este protocolo bajo bajo los procesos que se tienen que hacer, ¿cierto? Y te dice qué hacer. Por eso cuando hablamos de que con un protocolo bien hecho o con lineamientos bien claros desde la institución disminuye el riesgo para el estudiante, pero también para nosotros como funcionarios, es porque tenemos un documento que nos respalda nuestro proceder como establecimiento.
Sí, establecimientos que no denuncian se ve mucho, y sobre todo por eso, ¿ah? Porque pensamos que a veces estas redes externas no son un apoyo, cuando en realidad sí lo son, ¿ya? De hecho, ante posibles, por ejemplo, vulneraciones o ante la duda que lo vamos a ir viendo también en el curso, eh, hay que derivar a ciertas entidades, ¿ya? Y eso también le quita la responsabilidad evaluadora al colegio, porque no es el colegio el que evalúa, ¿ya? No es nuestra responsabilidad como colegio evaluar una situación o no. Hay otras entidades competentes. Nuestra responsabilidad como colegio siempre va a ser garantizar, ¿cierto?, el derecho de los niños y niñas y poner en alerta en caso de que veamos señales de que no sea así. Em, ¿Podemos pasar al siguiente? Entonces, desde aquí yo les hago la pregunta, ¿cómo podemos fortalecer el rol protector de la escuela? ¿Cómo se lo han planteado como equipo? ¿Cómo se lo han planteado ustedes como profesionales, como colegio? Educar a las familias, dice Andrea. Gracias, Andrea. ¿Qué otras cosas más podemos hacer para fortalecer este rol? Ya, generando redes de apoyo, educar al cuerpo docente, educar en conjunto, mantener buena comunicación, talleres de práctica de autocuidado, educar a los niños sobre sus derechos y pedir ayuda. Súper, súper. ¿Qué hacer cuando un niño nos cuenta algo también? Son cosas que hay que ir replanteándonos. Bueno, dentro de todo esto de la prevención como motor, que yo creo que es clave, ¿ya? Porque el protocolo en sí, con el paso a paso, es como la parte reactiva de qué hacer frente a estas situaciones. Tenemos que darle también prioridad al lado preventivo, ¿ya? Que muchas veces va disminuyendo o, o provoca que se vaya disminuyendo la activación de estos protocolos. ¿Por qué? Porque estamos previniendo estas situaciones, ¿ya? ¿Qué se propone principalmente? Es generar un clima de confianza, ¿ya? Tenemos que trabajar para que nuestros colegios sean un entorno de confianza, es decir, que nuestra acción provoquen que los estudiantes se sientan sin temor de hablar, no se sientan juzgados, no se sientan castigados, ir generando un espacio seguro, ¿ya? Ir construyendo esta cercanía, esta escucha activa, este respeto, ¿ya? Y eso lo vamos disminuyendo, o eso lo vamos creando, mejor dicho, con este sentido de los derechos de la infancia, ya no tan adultocentristas, sino que yo escucho a los estudiantes cuando hablan, ¿cierto? Cuando opinan. Em, pero ¿cómo vamos logrando de que todos estemos en sintonía como colegio? Bien lo dijeron algunos, ir capacitando a los miembros de la comunidad educativa es un camino, ¿ya? Pero no solo a los profesores, no solo a los docentes, sino a los inspectores, a los asistentes de la educación, personal administrativo. La idea es que todos estemos preparados para esto, porque todos somos parte de la comunidad educativa, ¿cierto? No solamente los profesores, los psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, sino todos, ¿ya? Porque todos podemos estar alerta a esto. Fomentar una cultura de prevención, ¿ya? Cuando uno fomenta una cultura de prevención, significa hablar abiertamente sobre los derechos, sobre la convivencia, sobre el bienestar emocional. Ayuda a que los estudiantes sepan, ¿cierto? Cuáles son sus derechos. Ayuda a que identifiquemos situaciones de riesgo y que busquen apoyo también cuando lo necesitan. Y lo que nos trae aquí en cuestión, que es establecer protocolos claros y conocidos, ¿ya? No que estos documentos se nos queden en la carpeta, en un reglamento interno gigante, ¿cierto? Y que, bueno, que lo busquen ahí, qué es lo que hay que hacer, o que solamente lo sepa el encargado de convivencia. No, esto se tiene que socializar, difundir, ¿cierto? Hacer capacitaciones, simulaciones, periódicas, cosa de que todos sepan qué hacer ante estas situaciones, que todos reconozcamos estas señales, que toda la comunidad educativa sepa cuáles son todos los derechos que tenemos que proteger, ¿cierto? Que fomentar y por los cuales tenemos que velar. Y de ahí le voy a pedir la siguiente diapositiva.
Y aquí es donde viene la importancia de los protocolos como una herramienta esencial, ¿cierto? De que no son simplemente papeles administrativos, sino que también son herramientas fundamentales que nos permiten organizar nuestras respuestas de distintas situaciones, como en la situación que planteaba Joana, ¿ya? Eh, Esto significa que independiente de quién detecte una situación, la respuesta va a ser la misma, ¿ya? No va a depender de sesgos, no va a depender del conocimiento, no va a depender de lo que creo, ¿ya? Sino que va a ser unificada, es un camino unificado que tenemos como institución. Va a ser una respuesta mucho más coherente, rápida y efectiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque si estos protocolos no son actualizados, no se realizan, no consideran los puntos, el abordaje sí puede ser poco eficiente, ¿ya? Y eso sí puede ser muy perjudicial para los niños y niñas. Dicho esto, eh, quería agradecerles por su atención, por su participación. Voy a leer algunas eh, respuestas que me dieron acá que yo creo que sería interesante ir reflexionando en conjunto, ¿cierto? Invitar también a Juan Pablo en esta instancia de poder ir leyendo las realidades que están diciendo los colegas. Y yo creo que de aquí ya incursionar más a la discusión en esta exposición. ¿Ya? Yo creo que me gustó ese feedback que tuve, esas cabecitas moviéndonos que sí, que nos hacen ver que efectivamente es una realidad que compartimos varios que estamos en educación, que es de interés, pero yo creo que la presencia de todos ustedes acá significa que estamos apuntando a otro lado como sociedad, mucho mejor, mucho más favorable para la infancia, ¿cierto? Eh, y eso. Voy a leer por mientras los comentarios. Súper, súper bien. Gracias a todos y a todas por este espacio de conversación, reflexión y poder ir mm, fortaleciendo y profundizando algo que es tan importante. Yo me fui dando el tiempo mientras presentaba a Lana de ir leyendo los mensajes. De hecho, ahí no me pude contener de responder uno, porque muchas veces, como decía Lana, cuando no buscamos las redes necesarias, nos vemos solos y solas enfrentando una situación mucho más grande de lo que podemos. Y la educación no necesita superhéroes o superheroínas, ¿sí? Lo que necesita la educación son profesionales, son equipos, son personas, son comunidades educativas que estén en disposición y acción para proteger y cautelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y cuando eso pasa, todas estas problemáticas, porque yo leía muchas que tienen que ver como esta idea más bien de desazón. Por supuesto, hay situaciones que escapan de nosotros y probablemente hay muchas de ellas que no vamos a poder resolver y poder llegar. Pero cuando los equipos y las comunidades educativas trabajan en conjunto, hay mucho más posibilidades de solución y las familias tienden a reconocer e identificar cuando las escuelas están preparadas para cuidar o no a los niños y niñas. ¿Sí? De hecho, la que contesté yo, la pregunta que yo contesté, tiene que ver precisamente con eso, de que los papás se pueden llevar a los niños, a las niñas del colegio si están vulnerando un derecho. No, porque la ley protege, la ley le da herramientas a la escuela y a las organizaciones para impedir eso. ¿Sí? O sea, nunca voy a olvidar cuando tuve la posibilidad de estar en un tribunal y para pedir una medida cautelar para que no se llevaran a una niña de un colegio. Y eso nos permitió generar acciones que teníamos que reportar al juzgado y al organismo en ese tiempo que estaba a cargo, precisamente de las mejoras que íbamos teniendo. ¿Sí? Entonces existen herramientas, hay que conocerlas. Yo me pone muy contento la cantidad de personas conectadas porque lo que más habla de esto son personas que están interesadas en hacer mejor y más cosas en beneficio de los niños y las niñas. Y eso yo creo que es un tremendo paso y esto es una tremenda comunidad. Esa es mi reflexión. Muchas gracias por los comentarios, por el tiempo. No sé si Rodrigo estás por ahí. Eh, ¿Cómo desarrollamos esta última parte? Hay algunas preguntitas que sí podemos ir como contestando, sin hacer spoiler del curso, obviamente.
Pero sí, hay tiempos en los que los protocolos y los reglamentos, ¿cierto?, se actualizan año a año, ¿ya? ¿Qué pasa? Que hay colegios que no se coordinan, no se gestiona este proceso y muchas veces por la rueda, ¿cierto? No se van actualizando. Y ahí es donde viene la importancia de las personas que tenemos un poquito más de conocimiento de la importancia que es un protocolo, ¿ya? Porque a veces si se deja de lado es porque entre lo urgente y lo importante, la actualización del protocolo quedó más abajito. Pero cuando uno le empieza a tomar peso a todo esto y la buena herramienta que es generar un plan, ¿ya? Insisto, que une a la institución en su proceder, es cuando ya deja de estar tan abajo y le vamos dando prioridad y lo vamos actualizando. ¿Y quiénes tienen que hacer esto? Bueno, acuérdense que los reglamentos se hacen entre todos, pero ya ahí los colegios van designando quiénes son los encargados de canalizar esto que se hace entre todos, ¿cierto? En un papel. Y siempre, y algo que vamos a revisar también en el curso, es que nos tenemos que basar en normativas, ¿cierto? En leyes y lo que nos dice el Ministerio de Educación también en cuanto a protocolos, ¿ya? Dicho eso, espero que, que sepan que esto igual se va a ver harto en el curso, así que para motivarles también en eso. Y Joana tiene una pregunta. Sí, Joana. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Eh, en realidad son varias cosas, pero voy a preguntar algo bien puntual, de verdad, porque, mira, yo soy tutor sombra, ¿Ya? trabajé muchos años en un colegio, fui inspectora también, entonces más o menos sé de qué se trata lo que es comunidad educativa y todo eso. Tengo una hija con discapacidad, entonces estoy viendo la otra vereda, el trabajar con pie. No ha sido súper complejo porque no toman en cuenta ninguno de los diagnósticos de Josefa, que es mi hija, eh, para las adecuaciones curriculares que la Josefa tiene que tener. Te pongo un ejemplo. Ella necesita tablero de comunicación porque tiene una apraxia del habla, entre otros diagnósticos. Ella es autista, va a Teletón, y no quieren ocuparlos. No, están súper cerradas, no quieren, no quieren, no quieren, según ellas va a interferir en la comunicación que Josefa tenga. Cuando he sabido, porque he hecho muchos cursos de autismo, que la comunicación aumentativa sirve, es para eso, es para seguir la comunicación, apoyarse en la comunicación en realidad. Y son varias cosas. El formulario único de valoración que rellenó el neurólogo pidió que Josefa se le acortara su jornada escolar porque le estaba afectando en su vida diaria. Empezó con bruxismo, ella tiene constipación crónica, dejó de ir al baño todos los días, está con un medicamento 2 veces al día. ¿Qué más? Se pidió, se le solicitó apoyo de un tutor sombra o un asistente de aula en todas las asignaturas. Y me dicen que no lo pueden hacer, que solamente es lenguaje y matemática. Pero te pongo un ejemplo. Ayer hubo una situación súper compleja. Ella todavía se muda. Yo la voy a mudar, gracias a Dios, yo puedo estar con ella. El papá trabaja. Y voy llegando a la sala, que yo la voy a retirar a la sala cuando hago este proceso. Y veo que Josefa ella súper tranquila. Sus descompensaciones son shutdown, se va hacia adentro. No es de gritar, de pegar, nada de eso. Voy pasando por la sala y la veo sola sentada, nadie estaba conteniéndola, porque la otra asistente no estaba con ella, estaba con otra niña en otra sala. Estaba la profesora jefe con el resto de los compañeros y la niña estaba sola gritando, gritaba. Era tanto el llanto que tenía que ya ni siquiera, a mí me costó contenerla, que soy la mamá, y ella no tuvo la contención de la profesora. Después pregunté, porque como la niña no es verbal, todavía no verbaliza bien, uno no le puede preguntar directamente a ella qué es lo que está sucediendo. Y me encuentro que las compañeras me cuentan que la profesora, la niña pidió ayuda mediante lo que ella puede comunicarse y la profesora la ignoró totalmente. Fueron 4 oportunidades y eso provocó la descompensación de ella. Porque la profesora es nueva, o sea, es nueva con ella, porque la profesora lleva harto años en el colegio. Mm. Pero la niña, como subió a otro curso, con muy buenas notas, porque no tiene problemas cognitivos, tiene muy buenas notas, está en proceso de adaptación.
Entonces, Mira, el que, mm, es como Mm, eso a grandes rasgos. Y yo pedí perfecto. la entrevista con convivencia escolar para mañana, Mm, que es la inspectora general, también hace las dos labores, claro. y con la profesora aquí, para ver qué es lo que está pasando. perfecto. Gracias, Joana, por Muchas tu gracias. comentario. Muchas gracias, Ivana, por contarnos Alana, también esa experiencia. Sí, ¿quieres eh, responder o respondo yo? podemos ir complementando. Perfecto. Bueno, Empieza. principalmente hay que ver cuáles son los conductos de comunicación en tu colegio, ¿ya? Que eso, si bien no lo ve el protocolo de vulneración, sí debería estar establecido dentro de los documentos del establecimiento. Ver con qué equipo también corresponde hacer este tipo de, de solicitud o inquietud, ¿ya? Hay programas de integración escolar que debiesen llevar un plan de acompañamiento de la estudiante, en este caso tu hija, ¿cierto? Que debiesen tener todo un plan de intervención o de acciones a realizar con ella para promover su desarrollo integral. Habría que ver con ellos también cuál es la justificación, ¿cierto? Y evaluar con ellos cuál es la justificación de por qué no están utilizando el tablero, por ejemplo, por qué no se está implementando la jornada de reducción. Pero también hay que fomentar que haya una red, y ahí como colegio nosotros igual tenemos que actuar en red, por ejemplo, con los profesionales de salud que atienden a tu hija por fuera, ¿cierto? Para que en conjunto, colegio, establecimiento y familia, ¿cierto? O sea, colegio, profesionales de atención externa y familia, se vayan realizando y efectuando las medidas que necesitan, ¿ya? Yo creo que lo principal es poder descartar tus dudas del por qué no se están haciendo, ¿cierto? Y revisar desde ahí qué protocolos tienen, cuáles son los fundamentos de su intervención y en caso de cualquier duda que uno piense, y aquí uno como convivencia lo sabe, cuando algún apoderado no está, tiene dudas del proceder de un actuar, puede ir a la superintendencia a realizar una denuncia. Y a fin de cuentas la denuncia tampoco es tan terrible, sí para uno que tiene que hacer un papeleo enorme, y aquí los colegas de convivencia lo sabrán, pero a fin de cuentas igual sirve para ir fiscalizando nuestros procesos, que es lo que tenemos que ir mejorando como institución. Pero como apoderado uno puede hacer eso, ver los protocolos, los reglamentos, ¿cierto? Qué es lo que justifica o no las acciones que está tomando el colegio, y si hay dudas en ese proceder, podemos apoyarnos en la Supereduc para que no, para que fiscalice eso más que nada, que no es como que vaya a sancionar al colegio o a alguien más, sino que simplemente ayuda como a revisar si es que el proceso es el adecuado. No sé si te gustaría agregar algo, Juan Pablo. Bueno, no, reforzar un poco lo que estás diciendo tú y que a veces cuando hablamos de protocolo tenemos que entender que los protocolos son metodologías, formas de actuar. Y en la medida que los centros educativos tengan más protocolos, más formas de actuar en todo sentido, no solo en los protocolos que tienen que ver con convivencia escolar o inclusión, incluso con las situaciones que pueden ocurrir, sino que incluso en la comunicación, en la difusión, en una serie de otras instancias que son súper relevantes. Y si bien te estábamos mirando el proceder de la escuela hacia afuera, en la charla que estábamos dando con Alana, que es súper importante pensar también cómo las familias se tienen que involucrar solicitándole a la escuela, porque es una forma también de que las escuelas mejoren, en que las familias exijan, con el fin de la mejora continua, que estos procesos mejoren, ¿sí? Las escuelas, hablábamos al principio, la vulneración no solo es por acción, no es solo por acción, sino que es por acción y omisión. Entonces las escuelas pueden ser que no tengan la intención de vulnerar derechos, pero al no hacer, están vulnerándolos. Y las familias deben alertar de esto. Y si la escuela no reacciona a esto, nosotros tenemos que darle la posibilidad a que la escuela reaccione a esto. Tenemos otras instancias como la superintendencia. Y que la superintendencia no solo sanciona, la superintendencia primero solicita información y la escuela deberá responder a eso. Entonces, esta mirada es bidireccional y yo creo que ahí hay una mirada, un trabajo que es necesario profundizar.
desde la familia hacia las escuelas y desde la escuela hacia la familia. Bueno, en el taller que vamos a empezar, el curso que vamos a hacer desde la próxima semana, precisamente la parte en la que voy a exponer yo, vamos a hablar de familia, escuela y comunidad. ¿Cómo necesitamos articular a estos tres agentes pensando en los derechos de los niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo se articulan? ¿Sí? Bien, Jenny tiene la mano levantada. Rodrigo, para que le des micrófono. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, te escuchamos. Sí, tenía dos cosas muy puntuales que decir. La primera, respecto al caso que comentaba la mamá, y creo que hay que entender también, y desde la docencia también ser lo suficientemente honesto y entender que un colegio con pie no significa que es un colegio efectivamente adecuado para niños en situación de discapacidad. En Exacto. ese sentido, y lo digo como madre cuidadora también, en ese sentido, creo que muchas veces las madres y los padres y los profesores se niegan a las escuelas diferenciales, pero a veces pensando en la salud mental de los cuidadores y de los niños y niñas y adolescentes, muchas veces es mejor acceder a una escuela diferencial, porque efectivamente están capacitados Están para preparados. poder atender todas sus necesidades, absolutamente todas. Tuve a mi hijo en una escuela diferencial y creo que fue la mejor experiencia que pudimos tener. Lo otro es que me habían hecho una pregunta en el chat del programa 4 a 7. Yo pertenezco al programa 4 a 7 de Cernamej. Em, Trabajo mucho con niños que viven en vulneración de derechos, y les quería contar así muy breve de qué se trataba el 4 a 7. Pero me estaban preguntando, es un programa de Cernamec que promueve la autonomía económica de las mujeres. Entonces, mi compañera y yo nos hacemos cargo del cuidado integral de las niñeces después del horario escolar. Lo que también permite, como hay una cercanía mayor con los niños y las niñas, poder también pesquisar casos, quizás se notan a tiempo, pero podemos pesquisar muchas veces más casos que los mismos docentes de la escuela por la cantidad de niños y niñas que tienen. Entonces, en ese sentido, por lo mismo comentaba que el tener el acceso a la red local es fundamental. Tener conocimiento de la OLN, PPF, PRM, todos los programas nos permite poder tomar acciones a tiempo y no convertirnos en cómplices muchas veces de vulneraciones que suceden a diario. Y tenemos comunas tan vulnerables que en verdad la cantidad de niños y niñas vulnerados en los colegios es impresionante. Así es. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias. Bien, Rodrigo. eh, Dinos tú, ¿pongo de nuevo para el QR o lo tienes tú a mano? No, yo lo tengo. Lo que sí, Perfecto. profesores, vamos a ¿Sí? dejar acá la grabación de la sesión, que les ¿Ya? reitero nuevamente que va a estar en nuestro canal de YouTube. Los invito a unas palabras de cierre, ya sea de lo que expusieron, de una invitación al curso. Los dejo abierto para que cerremos el momento de la grabación, por favor. Primero que todo, darle las gracias a Jenny. Muy rica tu respuesta. Es importante ver y qué bueno escuchar a otros colegas que están en otros lados trabajando. Ya muchas veces nos quedamos en el colegio. El programa 24/7 lo conocí igual por algunos estudiantes que participaban, recuerdo. Muy buen programa y que permite la ayuda sobre todo a estas familias que no se cuenta con redes de apoyo para este horario después del colegio, ¿cierto? Así que ahí igual promociona a ese programa muy bueno de Cernamec. Y muchas gracias a todos por la participación. De verdad que tener esta asistencia, esta participación, este nivel de comentarios y de reflexión un jueves a las 9 de la noche se valora profundamente, motiva a nivel de educación de decir, ¿sabes qué? No estamos solos, sino que somos todos los que estamos acá eh, con entusiasmo, ¿cierto? Y con interés de seguir profundizando en esta temática y que al final de cuentas somos nosotros los que queremos seguir trabajando por la infancia. Así que eso, darle un abrazo y unas gracias a todos por estar acá y participar.
Sí, también. Muchas, muchas gracias por la asistencia. Eh, para mí estos momentos son súper esperanzadores, ¿sí? E inspiradores. Saber que cada una de ustedes va a impactar en 348 lugares de trabajo. De alguna forma, ¿sí? Yo le digo mucho a los alumnos en la universidad, con un granito de arena que aportemos cada uno y sumamos, algo vamos a estar logrando cambiar. Probablemente no lo vamos a transformar todo, pero vamos a ser capaces de aportar un granito de arena. Y yo creo que, como decía Lana, a las 9:15 de la noche, un día jueves, iniciando el año académico, a muchos de los que estamos en el sistema educativo, 350 personas que estén conectadas y que haya ido subiendo y no haya ido bajando, primero significa que estuvo interesante lo que estuvimos conversando con la Lana, porque podríamos haber terminado con 4 o 5 personas, y esto aumentó, me pone súper contento por lo que puede pasar en sus espacios educativos, ¿sí? O sea, eso es lo que me pone más contento. Algo puede pasar en el otro lado. Así que nada, muchas gracias Jenny, muchas gracias por tu explicación, muchas gracias por estos espacios son para eso. Leí ahí que 1 hora nos alcanza, es verdad, y uno quisiera estar mucho más rato hablando, así que bueno, los dejamos invitados para el curso que vamos a tener el 21, 22 y 29 de marzo con Alana, donde queremos profundizar, generar mucho más conversación. Ya tuvimos una experiencia el año pasado con Alana y fue súper nutritiva y por eso decidimos volver a hacer un curso con Adipa porque la verdad es que estos espacios son fantásticos. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas por darnos la oportunidad de poder compartir algo de lo que hemos vivido. Genial, profesores. Que esté muy bien, muchas gracias.